Bueno, buenas tardes, señores. Segunda temporada, exitoso regreso triunfal de Historias Bélicas. Esta, esta historia, este repaso por las historias de batallas que hacemos con mis tres queridísimos compañeros. ¿Cómo está Guillermo Laferrier? Tovarich, Karina, Tovarich Marcelo, Tovarich Jorge, muy feliz de estar acá en Moscú con ustedes. Bueno, ahora en realidad acabamos de llegar y ver allí que también nos inclinamos porque no podemos distinguir entre China y Japón. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está Jorge Vigo? Bien, buenas tardes para todos. No puedo ni hablar. ¡Qué desastre! Empecemos con seriedad este año, señores. Y nuestro Sí. hombre de los mares, ríos, nuestro Aquaman, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marce? Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación otra vez. Bueno, vamos a lanzar esta temporada con una batalla que nos recontra pidieron. Antes de empezar, o lo digo al final, van a tener esta batalla también en Spotify y en iVoox. Nos pueden seguir por cualquiera de los tres lugares. Pedidos, ruegos de otras batallas, se los tienen que dirigir al señor Laferrier, que en este momento no sé dónde está escondiendo esta temporada, porque tenemos que cambiar la lista de lugar como corresponde a una lista secreta. Después dirás dónde lo estás ocultando. Pero Ok. esta batalla nos la recontra pidieron, la batalla de Iwo Jima. Estamos acá casi en aniversario y largamos sin más avisando a la audiencia que no sabemos si llegamos a completarla. Nos parece que no. Es una batalla súper importante que tiene muchas implicancias en el orden de la política, así que es posible que tengamos que dividirla, como nos pasa bastante habitualmente con estas batallas de la Segunda Guerra. Adelante, Guille. Bueno, Iwo Jima es una batalla muy importante para el cuerpo de Marines, sobre todo, vamos a verlo más adelante, pero está estratégicamente llevada adelante por el problema de la campaña aérea contra Japón. Y el tema pasaba no tanto por tener pistas para los aviones de larga distancia, que eran los B-29, que pudieran alcanzar el territorio japonés, sino para los cazas que pudieran acompañarlos y reducir el número de bajas dentro de los aviones. En esa historia es Los que cazas aparece tiraban menos, ¿no? Tiraban como la mitad del No, trayecto. los cazas eran para proteger a los aviones. No, pero digo, tenían menos autonomía. Claro, alcance, Claro. por supuesto, tenían menos alcance. Entonces necesitaban algún lugar donde ponerlo. Ahora bien, es por eso que nos aproximamos a esta isla, que sería solamente motivo de análisis para un programa de National Geographic, ¿no es cierto? Porque es una isla volcánica, desierta, donde se libra un combate sangriento, como todos los que se desarrollaron en el Pacífico y el que vamos a comentar ahora, y en el marco también de una operación naval gigantesca. Muy bien. Jorge, algunas consideraciones. Eh, Ponernos como un poco en el contexto, esto que estaba explicando Guillermo. Porque en esta época de la guerra está recontra finiquitada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué necesidad de ir a meterse en esa isla espantosa, chiquitita, es como un infierno, como una maqueta de infierno? Sí, a ver, es cierto que visto desde acá y tal vez en su momento parecía que estaba todo liquidado, pero no se termina hasta que no se termina, digamos. Entonces todavía para poder lograr una imagen más certera de victoria había cosas que hacer. Eso lleva a que todavía haya bastantes operaciones para poder finiquitar la guerra o poder darle, digamos que las acciones militares den la base política para establecer una paz. ¿Qué pasa? Tenemos por un lado lo que contaba Guillermo, la necesidad de encontrar un lugar para poder reunir bombarderos y cazas y hacer más efectivo el bombardeo de Japón.
pero desde Y un ya, punto de perdóname, vista más amplio, y ya tenía la costumbre de, en lugar de hacer una pista, quedarse con la pista que hacían los japoneses. Digamos, sí, bueno, desde Sí, Guadalcanal viene haciendo Sí, sí. Así que, hagan una ahora, pista ustedes, señores. claro. Ahora, ¿qué pasa? Antes, para llegar a esto, hay discusiones de comando de precisamente cómo termino cercando, digamos, a Japón para poder lograr esa idea de victoria. Y en eso no hubo grandes acuerdos. Los dos grandes comandantes que dirigen el Pacífico son el almirante Nimitz y el general MacArthur. Dos tipos duros y bastante mal llevados. Tal vez Nimitz menos, pero duros los dos. ¿Qué es lo que se va a Ya hemos hablado de sí, ellos el año pasado. de esta gente? Sí, Sí. ¿Qué es lo que se va formando? A partir de la toma de las Marianas, que creo que tenemos en la carta, en la página siguiente, sí, en la 2 tenemos el mapa. A partir de la toma de las Marianas, empiezan a formularse dos estrategias. La idea de Nimitz de saltarse Filipinas y saltar de las Marianas a Formosa, la actual Taiwán, y a partir de ahí lograr ese cerco sobre Japón y ese aislamiento. ¿Qué es lo que pasa? Por si quienes nos escuchan y en este caso si están consumiéndolo por YouTube lo pueden ver. Iwo Jima es esa porquería en el medio de la nada, insignificante, hay que ir a buscarla, una cosita. Exactamente. Las Bonin son muy chiquitas, no tienen casi nada realmente. Ahora, ¿qué pasa? La idea de Nimitz de ir a Formosa implicaba que Filipinas quedaba en manos de los japoneses y nada más que aislada navalmente. Pero MacArthur, y yo creo que ahí tenía razón, le da a las Filipinas el valor político y moral que tienen. Filipinas estaba bajo protección americana cuando la invaden los japoneses, y MacArthur, no solo por su compromiso de volver, sino por un valor político, entiende que hay que proteger o devolverle la protección a los filipinos, y él insiste en hacer una operación de recuperación de esas islas. Hay un toque, mil disculpas. Militarmente estoy de acuerdo con Nimitz. Militarmente estoy de acuerdo con Nimitz, me parece mucho más razonable. Y sobre todo con el diario del lunes de lo que fue la campaña en las Filipinas y la toma de Manila. Sí, que fue un desastre. Brutal. Brutal, y costó muchísimo. Pero, digamos, acá que estoy de acuerdo con vos, hay una visión militar y una visión política. Hay que balancearlas. A mí me parece que el argumento político de MacArthur no está mal, no está tampoco tan mal. Pero bueno, esto va a terminar dirimiéndose, hay alguna película que incluso lo muestra, de frente a Roosevelt, y la decisión final va a ser sí, de actuar sobre las Filipinas. Esto va a sacar a Formosa del escenario, con lo cual todavía nos queda el problema de dónde estacionamos los aviones para bombardear Japón. Sí, recordemos, esta Formosa, ¿no? La nuestra que tiene otro tipo de mandos, la Formosa Taiwán. Sí, por favor. Exactamente. Si no tenemos problema con Gildo por ahí, qué sé yo, no sé. Así es. Entonces, que debe tener las pistas igual que no, es hace 77 años. Temas, Bueno. Sí, muy de moda. Bueno, sigamos. Señores, pórtense bien, les pido por favor. Eso lleva a, en septiembre del 44, tomar las Palau para tener apoyo aéreo para operar sobre Filipinas, y en octubre atacar Filipinas. Ya ahí tenemos una operación compleja, como hablábamos recién, que absorbe bastante personal, recursos y demás. Para resolver el tema ahora de continuar la ofensiva aérea, había que buscar otras islas. Y lo que encontraron a mano, y que realmente hasta pocos meses antes de la operación ni siquiera la miraban en el mapa, son las Bonin, que es donde está Iwo Jima. Y que tenía la distancia correcta, las pistas japonesas en marcha, tenía una serie de ventajas. Y también, en alguna medida, el aislamiento de Japón.
Es decir, no eran islas ni tan cercanas ni tan fáciles de abastecer para los japoneses en este momento de la guerra. Y eso es lo que hace que terminen eligiendo Iwo Jima. Como después también, para reforzar la situación y reforzar el aislamiento, van a ir a tomar Okinawa. O sea, forma parte todo del mismo juego. Así que llegamos a esto de las islas por una decisión estratégica de alto nivel de cómo vamos cortando el poderío japonés en el Pacífico. Y una decisión conversada y acordada entre los mandos locales, los estados mayores, el presidente de Estados Unidos y demás. La verdad, más allá de que, como decíamos recién, haya decisiones militares mejores o peores, la única posibilidad de operar acá era saltar de isla en isla como estaban haciendo. Hay La un temita, ¿no es discusión cierto? era Para... elegir qué isla. Sí, tal cual. Hay un temita, ¿no es cierto?, que es, porque acá en el mapa, ¿no es cierto?, pareciera todo relativamente cerca, ¿no? Sí. Pero los muchachos del Imperio del Sol Naciente estaban en China con 1 millón de tipos, También. estaban con gente en la Indochina francesa, estaban con gente en Birmania, estaban con gente en la frontera con India. Era una, y por supuesto, ¿no es cierto?, todo lo que vos acabás de decir de las Filipinas. Estaban sobreextendidos en miles y miles de kilómetros sobre una extensión inmensa, mucho más grande que Europa esto. Sí, sí. Sí, en un O sea, momento, a veces... eso para preguntarles a los tres qué piensan de esto que está diciendo Guille, no ahora que ya están jugados, pero sí para la época que lo habíamos hablado mucho con Midway, esa sobreextensión, entiendo el tema del combustible, el tema de avanzar, el tema de que se sentían ganadores, digamos, venían ganando, pero esa sobreextensión, esa manera de abarcar y abarcar y abarcar estratégicamente, geopolíticamente de Japón, me resulta en algún momento como no sé, me cuesta mucho entender la lógica de eso, en lugar, digamos, de asentarse. Sí, Marcelo, ¿qué pensás? a ver, sí. ¿O vos? A ver, sí, No. la visión naval. Sí. No, digamos, acá más que una visión naval, también una visión geopolítica y estratégica, ¿no? Evidentemente, Japón se sobreextendió, primero porque tenía que buscar sus materias primas lejos, sobre todo en las islas, las Indias orientales holandesas, donde buscaban caucho, petróleo, etcétera, estaban lejos del Japón. Y yo creo que además es una mecánica y un poco que te lleva la guerra en ese momento cuando estás, ¿dónde parar? Yo creo que eso mismo le pasó al Imperio Romano también, la sobreextensión, le va pasando a los imperios. ¿En qué momento parás y en qué momento decís, bueno, llego hasta acá, ¿no? Afianzo, claro. Japón se sobreextendió, como se sobreextendió por ahí Alemania en el este también. Yo creo que parte también del concepto de las apreciaciones de lo que va a ser el enemigo. Yo creo que Japón, lo mismo que Alemania, pensaron una guerra rápida, de sobreextendida, y después, bueno, nos sentamos a negociar, señores. Y se encontraron que del otro lado, fundamentalmente Estados Unidos, no quería negociar con nadie. Y creo que esto de Iwo Jima lo presenta claramente, ¿no? Porque estamos hablando de febrero del 45. La guerra en Europa estaba, digamos, estaban los tanques en las afueras de Berlín ya. O sea, estaba liquidado. En Europa sí. Y Japón ya estaba liquidado, no tenía más marina, no tenía más recursos. Y los japoneses pensaban todavía que podían llegar a hacer una retirada derrota digna. honorable, claro, digamos. Y Estados Unidos, sobre todo, digamos, después creo que fue primero en Casablanca,
la decisión política de los aliados de ir hasta el fondo, de ir a la rendición incondicional de las fuerzas del eje. Creo que fue una decisión política de los tres líderes, ¿no? Y después, ya creo que para esta época ya estaba Yalta también, no me acuerdo si febrero del 45 ya, pero Sí, Yalta, sí. no le iban a permitir a Japón una rendición acordada, o sea, un cese de hostilidades. Era rendición y tampoco, ¿no es cierto?, incondicional. a los soviéticos que metieran baza en el tema después que liquidaran a los nazis. No, por supuesto. Sí, Además tenían que apurarse a tomar Japón de una manera u otra, porque en cuanto la guerra en Europa terminara, Stalin se iba a tirar hacia Asia, obviamente. Así que, y los japoneses a su vez pensaban que una derrota incondicional iba a terminar con el carácter divino del emperador y que no sabían en qué se iba a transformar el futuro del Japón. O sea, que iba a cambiar totalmente el sistema. O sea que... y andaban bien rumbeados. Claro, bueno, sí, en cierta forma, pues después MacArthur con su gran capacidad política logró estabilizar el Japón dejando al emperador, ¿no? Pero esto de Iwo Jima ahora lo vamos a ver en la batalla, y de lo que fue por esa, digamos, predisposición japonesa de luchar hasta el final antes que llegara un alto el fuego acordado, ¿no es cierto? Y hacer que fuera realmente costosa para los aliados, en particular Estados Unidos, la toma del Japón. Claro, eso nos va a llevar a un tema. Era el mensaje que dicen, sí. Claro, nosotros lo mismo había pasado, digamos, en Saipán, en las otras islas que habían tomado los Marines, que prácticamente eran hasta el exterminio total de las guarniciones japonesas en cada isla. Los tipos peleaban hasta la última bala y comían caña de bambú, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno. Y además la conciencia de los tipos, plena de que de ahí no se iba nadie. No, bueno, prácticamente ahora van a hablar acá los amigos, sí, porque les iba a decir, del comandante japonés, ¿no? Llevamos unos cuantos minutos y no hemos bajado un solo marine en la isla ni tiramos medio tiro. No prendimos fuego a nada, señores. No, hay una cosa, yo coincido plenamente con lo que dijo recién Marcelo, pero si pensamos sobre esas ideas, parece que a esta altura la guerra ya no era contra el eje. Era una guerra de reparto de poder entre Estados Unidos, sus aliados eventualmente, y la Unión Soviética. Una proto guerra fría. Claro, ya había tornado. Sí, ya la guerra había tornado el formato de la guerra. Por supuesto. No sé si alguno se acuerda, hay un viejo libro, La Hora 25, que es una, digamos, una imagen de lo que hubiese sido una continuación de la guerra, ¿no? Ya, digamos, después del 45, seguir la guerra contra Rusia. Una locura. Pero, yo estoy de acuerdo con lo que están planteando, ¿no es cierto?, con respecto a que claramente el tema de los soviéticos era un peligro. De todas maneras, cerrar la guerra con Japón, aún llegando a un acuerdo que fuera contrariando lo que se había pensado de rendición incondicional, implicaba causar a los japoneses un daño que los llevara a pensar un acuerdo. Y los tipos no estaban a esta altura inclusive, salvo algunas facciones políticas, pero muy minoritarias a la hora de decidir las cosas, no había una presión política fuerte por hacerlo. Estaban convencidos que podían causar mucho más daño a los aliados. Sí, con toda seguridad. Y en algún desvarío pensaban que podían reconocerse algunas posesiones de los tipos en el continente asiático. Me refiero, no en las islas. O sea, había un nudo de locura importante
en la política japonesa con respecto a todo esto. Sí, sí, ellos pensaban que podían llegar a arreglar y quedarse con Corea, con parte Manchuria. Tenían digamos, sobre todo el ejército japonés, ¿no? Que era el que ya había tomado el poder prácticamente total en Japón, ¿no? Tal cual. Bueno, largamos, ¿cómo seguimos, Guille, vos que sos el que tiene la batuta? No, yo hablaría un poquito quizás de la conformación, si les parece, ¿no? Cómo era esta fuerza anfibia que se va a lanzar sobre Iwo Jima, ¿no? Las magnitudes que están dando vueltas, ¿no es cierto? Y para tener una idea, ¿no es cierto?, del esfuerzo que estas campañas en el Pacífico llevaron. Porque hay una discusión de quienes dicen, bueno, fue una campaña que tuvo menos muertos, ¿no es cierto?, que lo que llevó la lucha en Europa. Y es cierto por ese lado, ¿no? Pero cuando hablamos de la magnitud del esfuerzo logístico para realizar estas operaciones, sea en los que comandaba MacArthur o Nimitz, estamos hablando de cosas increíbles y de un solo país, porque Estados Unidos mantenía este esfuerzo en el Pacífico, descomunal, y otro esfuerzo gigantesco en Europa. Recordemos que se estaba sosteniendo a Rusia, a la Unión Soviética. Para tu lista de cosas para tratar, otro tema es la evolución de la capacidad, digamos, bélica de Estados Unidos desde que larga la guerra hasta acá, porque acá ya es una máquina de sacar. No, es una máquina. Es alucinante. De producir chorizos, sí, pero tal cual, es impresionante. Tal cual. Digo, la industria bélica americana, a esta altura, la evolución que tiene es increíble. Eso no es una batalla, no sé qué piensan, muchachos, pero también te da un panorama, digamos, te abre los ojos respecto del panorama de cómo se transforma el mundo en la guerra. Y más rústico, pero en espejo, es la del tío Joseph en Moscú. O sea, la Unión Soviética también crea su propia industria de armamentos, ¿no es cierto?, a una velocidad pasmosa y con resultados increíbles, ¿no? Increíbles también, ¿no? A palo y látigo, ¿no? Y eso que estaba en las racias. Imagínense, en el año 42, estamos hablando, ¿se acuerdan que hablamos de Midway, la batalla del Mar del Coral? A Estados Unidos le quedaban un portaaviones y medio operativo después de la batalla del Mar del Coral, ¿no es cierto? Para Iwo Jima, la flota americana, entre portaaviones de línea, digamos, de flota y portaaviones auxiliares, ya tenía casi 100 portaaviones. Pero vos te das cuenta que no tiene nombre. Digamos, el otro día estaba viendo en el año 40, fin del 44, el esfuerzo bélico en Estados Unidos representaba el 40% del Producto Bruto. Tremendo. Es una y mucho cosa, de ello digamos, financiado con bonos de guerra. Es decir, con guita de los civiles, ¿no? Que aportaban no solamente con impuestos. Exactamente. Así que cuando uno ve los números digamos, a partir del 43, construían más buques mercantes que del 42, 43, más buques mercantes de lo que los alemanes podían hundir. O sea, le hundían 30 buques por mes y construían 60. Claro. Los buques que usaban para los convoyes en el Atlántico, los Liberty, los sacaban en 25 o 30 días. Y había, por ejemplo, 10 astilleros que los estaban haciendo al mismo tiempo. Con lo cual les daba una ratio, creo, de un Liberty por día que salía, ¿eh? Sí, ese lo hicieron una vez como propaganda, hicieron un Liberty en un día. No, es tremendo. Y esto, perdón, ¿no? Porque se aplica también al cuerpo de Marines. El cuerpo de Marines, al comienzo del ataque japonés a Pearl Harbor en el 41, no alcanzaba
a tener más que una brigada, es decir, 3 regimientos y los elementos de apoyo, de fuego y de combate. Era todo lo que tenían. Y llegan a Iwo Jima metiendo 3 divisiones de infantería marina en el marco de un 5º cuerpo anfibio de los Marines. O sea, el crecimiento es tremendo, y eso habla no solamente de una capacidad industrial impresionante, sino una capacidad mental de los militares de abrir el juego, de crecer de una forma ordenada, no numérica, de tener, sumamos gente que apriete la cola de un fusil, del disparador de un fusil, sino de instruir, capacitar y hacer alguna cosa seria. Estamos hablando de un país realmente importante, ¿no? Habría que Una manga de comentarle chantas a ahí, Biden cómo, de lo que se Ah, trataba pero en este momento. yo creo que hay un sustrato de eso todavía, pero es otra discusión. Bueno, avancemos, señores, a la carga. ¿Quién larga, Marce, Bueno, o vos vas a yo terminar de diría, ¿no es cierto?, explicar? con el tema del tema de la fuerza naval, porque tiro estos números para darle pie a Marcelo, si les parece. Los infantes de marina que van a desembarcar en Iwo Jima, toda la fuerza entre infantes de marina y un regimiento del ejército, son 110.000 tipos. 110.000, disculpen que no use un lenguaje inclusivo, ¿no? 110.000 hombres. A esos Casi 110.000 no hombres hay entraban, que... no sé cómo entraban en la isla. Pero Los por eso, japoneses. pero por eso, todo eso hay que llevarlos, hay que darles alimentos, hay que darles apoyo de fuego, y eso es la magnitud monstruosa de la flota que tiene que atender este tema. Y con estos números que acabo de decir, de la magnitud de esas tropas, me parece que da el pie para que Marcelo pueda contarnos el porqué de esa flota inmensa que tuvo que estar presente en Iwo Jima, y que una quizás mayor, si mal no recuerdo, veremos cuando tratemos Okinawa. Bueno, sí, En la placa 6 están los comandantes navales. Vamos. claro, evidentemente, digamos, era una fuerza de tareas monstruosa, 450 buques en total. Digamos, el corazón de esta fuerza era todo el apoyo logístico, como dijo Guillermo, todas las fuerzas de combate y todo lo que está atrás de las fuerzas de combate que hay que poner sobre el terreno. Aparte de los combatientes, los vehículos anfibios, combustible, alimento, munición, además permanentemente todos los días a lo largo de la campaña. O sea que en realidad la fuerza esta gigantesca de 450 buques, bajo el comando del almirante Spruance, que era el que venía debajo después de Nimitz, y el comandante de la fuerza expedicionaria sobre Iwo Jima fue el almirante Turner. Después estaba el comandante, digamos, el general Smith, que era el comandante del 5º cuerpo anfibio, como dijo hoy Guillermo, que tenía la 3ª, la 4ª y la 5ª división de infantería marina, ¿no es cierto? Que era el general Schmidt, creo que no me acuerdo, sí, lo tenía por ahí. Está ahí. Creo que era el general Schmidt el comandante. Así que fue una fuerza de tareas gigantesca que se armó para este objetivo de esta pequeña isla, que el objetivo, como dijimos, era lograr la pista de aviación para que los B-29 pudieran volar desde ahí con apoyo de los cazas de los... ¿cuáles eran? Los Mustang. Los Mustang. Sí, P-51, ¿no? P-51. Claro, el P-51 ya de largo alcance, para que pudieran ir bombardear la isla de Japón y volver, que antes lo tenían que hacer desde las Marianas. Así que bueno, la planificación se hizo para el día 19 de febrero. Primero habían previsto
la Infantería Marina había pedido 10 días de fuego naval de apoyo, de bombardeo. En realidad... Un margen, ese se llama margen militar, ¿no? Claro, al final decidieron que Espera, fueran... acá un segundo, Marce. Guille no, Jorge, ¿querés que vaya a alguna Sí. placa que sirva más para explicar lo que está diciendo Marce o voy a la primera? No, por ahí, y es decir, a lo sumo se pueden mostrar los aviones que están en la 4 y la 5. ¿Cómo no? Ahí están. Es el Mustang que mencionaba recién Marcelo. Claro. P-51D creo que es. Un avión revolucionario. Y este otro, era un avión de la segunda, digamos, de fines del siglo XX, podría decir, para la Segunda Guerra Mundial. Sí, El B-29. sí, por supuesto. Ahora te digo una cosa que te va a gustar. El Mustang es una copia mejorada de la Spitfire inglés. Sí, son unos guachos. Sí, Sí, la verdad. Seamos honestos. El copyright. Sí. Bueno, el primer cliente fueron los ingleses, los americanos no lo querían al principio. Al principio claro, de la... pero bueno, viendo acá la imagen del B-29, las torretas que tenía, tanto las dorsales como el vientre, no estaban operadas por hombre, sino electrónicamente, viejo. Esto lo operaba un tipo desde adentro. Ahí hay unas cupulitas que se ve allá arriba, y el tipo iba manejando las torres por un sistema eléctrico. Es una cosa impresionante para la época. Impresionante. Sí. Cabina presurizada, una cosa. Una cosa de loco. Una cosa de loco. ¿A cuál te parece que vaya, Jorge? Para que siga Marce. Si no, puedo ir, digamos, a la que estábamos para que tengan idea del teatro. En principio, a ver, yo creo que, a ver, sí, podríamos ir a la 9. O anda el mapa. A ver. Claro, en la 9 está la disposición de la invasión. Después volvemos a los comandantes japoneses. Listo. Bueno, ¿te sirve, Marce? Bueno, digo, digamos, se junta esa flota tremenda de 450 buques durante unos días previos a la invasión. La isla empezó a ser bombardeada por los aviones de la Fuerza Aérea del Ejército, que ya estaban estacionados en las Islas Marianas. Entonces con B-24 empezaron a bombardear las islas ya desde fines del 44 o desde septiembre. Ahí empezaron ya a bombardearla en forma cada vez más continua. Entonces deciden para el día 20, el día 19, hacer el desembarco. Ahora, previo al desembarco, 3 días antes, ustedes tienen que pensar, un desembarco anfibio es una operación complicadísima. Y entre las cosas que se hacen, por ejemplo, bueno, aparte de la inteligencia, toda la fotografía aérea que se hace, todo, tienen que saber exactamente qué defensas había en la playa en el momento de que llegan las lanchas y llegan los marines a caminar sobre la playa, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no creo que hubo un error no me acuerdo si las Kwajalein, en una de las islas, que se equivocaron con el tema de la marea, y las lanchas de desembarco de los marines quedaron a 2000 yardas varadas de la playa. O en Guadalcanal, Marcelo, cuando el peso de los vehículos pero mucho no los bancaban, pero después hubo un error en una apreciación de la marea, que llegaron con la marea baja y se habían equivocado, creo que en 1 hora o 2, y los marines tuvieron que caminar con el agua a la cintura durante 1000 metros, mientras los japoneses le tiraban con todo desde la playa. Acá en este caso era distinto porque la playa era muy profunda hasta muy cerca, porque era una isla volcánica que salía del medio del océano. No era un arrecife de coral como otras que habían invadido antes, pero tenían que estar seguros que no hubiera
medios físicos o minas, digamos, bajo el agua, 2, 3 metros de profundidad, o minas para explorar. Entonces se decidió mandar una pequeña operación de investigación, claro, para que fue una fuerza de, creo que fueron de 12 buques de desembarco pequeños. Acá en la Argentina tuvimos, después la Marina Americana nos vendió después de la guerra, acá se llamaban BDM, buques de desembarco mediano. Eran unos buquecitos que se ven en casi todas las fotos de la Segunda Guerra, de 50 metros de eslora, que ellos le llamaban los buques de desembarco de infantería, pero tenían también unas compuertas que podían llevar unos vehículos anfibios o tanques adentro también. Bueno, disculpen mi ignorancia, ¿estos son como los de Normandía o nada que ver? Sí, más grandes, no era una barcaza. Una cosa son las lanchas de desembarco, que es una lancha abierta que con una... Esto es un buque de 50 metros de largo, de eslora, que tiene unas puertas que se abren adelante con unas rampas y pueden bajar vehículos. Y aparte sí, podían llevar 300, podían llevar entre 250 y 300 hombres a bordo, ¿no es cierto? Sí, con un detalle, ¿no? Que si vos eras tropa y tenías que viajar en uno de esos barcos, llevabas ya una bolsita para litros de vómito, porque bueno, llegaban todos eran muy planos para navegar. Claro, pero bueno, mandan esta flotilla 3 días antes, antes de que se viera, por supuesto, la fuerza de invasión, son con la idea de que llevaran a la playa los equipos de demolición subacua, ¿no es cierto? Tenían que llegar a la playa, mandar hombres ranas, para que se entienda rápidamente, con cargas explosivas que hicieran, si hay objetos que estén bajo el agua o en media marea para evitar el desembarco, destruirlos. Si como hay hicieron minas, los alemanes en Normandía, ¿no es cierto? Que ahí había. Exactamente, exactamente. Si hay minas, tratar de desactivarlas, etc. Entonces se acercan esta flotilla de 12 buques, digamos como 300 hombres, ¿no es cierto?, en total, con los equipos de subacuo, prácticamente hasta la playa, para bajar a los hombres ranas que hicieran su trabajo. Mientras están haciendo esto, algún japonés desprevenido que no estaba cumpliendo órdenes del general, ¿cómo se llama, amigos? El comandante japonés, bueno, ya ahora lo vamos a decir. Kuribayashi. Claro, Kuribayashi, que había preparado todo un plan de camuflaje de la isla, ¿no es cierto? Abren fuego sobre esta flotilla con unas baterías costeras que habían emplazado y empiezan a hacerles un daño terrible. Se hunden 3. Bueno, mientras todos los buzos trabajaban, esta flotilla de 12 buques recibió un fuego intenso de artillería de baterías costeras. Ellos tenían solamente ametralladoras de 12,7 y un montaje doble de 40 milímetros en la proa, que con eso trataron de contestar el fuego que tenían. Esta operación, que duró bastante, porque no se retiraron a pesar de estar recibiendo el fuego, estaba comandada por un oficial muy joven, un teniente de fragata, para lo que es la jerarquía nuestra, es un lieutenant JG, un lieutenant junior grade, Rufus Herring, que era el que comandaba uno de estos buques. La cuestión que prácticamente tuvo una gran cantidad de bajas a bordo, y se retira Herring después de que recoge a todos los hombres ranas que habían hecho las operaciones de inspección de la playa
donde dicen que no había ningún objeto físico ni minas en las playas, y Herring se retira con los buques que le quedan y con todos los heridos y las bajas que tiene a bordo. Bueno, esto fue 3 días antes de la invasión, fue el 17 de febrero, y Herring fue la primera medalla de honor del Congreso que recibió esta operación en Iwo Jima, que fue la batalla que más medallas de honor del Congreso produjo en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Puedo interrumpirte acá un segundito, Marcelo, con algo importante que has dicho, como todo lo que dicen ustedes, ¿no? Pero, ¿hola? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, no, porque para algunos de los que nos escuchan o nos miran por YouTube, una operación anfibia es por más que esté llevando gente que va a operar en las playas, en el asalto anfibio está comandado por un oficial naval. Sí, es un oficial naval el que conduce y coordina todo el fuego de apoyo, el movimiento de los buques o lanchas que lleven a la tropa a tierra. Y hay un momento cuando la tropa ha desembarcado en tierra y ha consolidado determinado línea, en la que la tropa que está en tierra toma el control de la operación. Al revés, ya ellos empiezan a decir, bueno, ahora mándenos tal cosa, cumplan, aflojen con esto, ¿me comprenden? Tiene un tema de comando y control muy delicado, muy complejo, que a veces no es percibido en las cosas que comentamos, ¿no? No sé si les parece, antes de desembarcar, porque si no nos van a quedar colgados, hablar de los comandantes japoneses, Jorge. Sí. Porque si no nos van a quedar colgados, o sea, estamos en el momento, digamos, previo al desembarco, no sé si te parece dar un panorama, el panorama japonés. Sí, porque incluso va a ensamblar bien con lo que contaba recién Marcelo. En principio la isla, incluso para los japoneses, no era tan importante. No tuvo durante la guerra un contingente muy grande que pasara de los 1.500 o 2.000 hombres. Para esta batalla va a llegar a entre 14 y 21.000 según las fuentes que uno busque, porque le van a encontrar la importancia. El comando de la isla estaba en manos de un almirante. ¿Y qué pasaba? Este almirante tenía tropas propias de la Marina y tropas del Ejército, pero que no las coordinaba. Trabajaban cada uno por su cuenta, y las únicas defensas que empezó a plantear eran las defensas tradicionales. Es decir, ponemos una línea en la playa, evitamos que desembarquen y demás. Esa desordenada gestión llevó a que el Estado Mayor japonés designara al general Kuribayashi comandante de la División 109, que va a ser la responsable de la defensa. Kuribayashi es un oficial de caballería, muy bien formado, un hombre muy experimentado en la guerra, había estudiado en Estados Unidos y había tenido alguna función en la embajada también, un hombre muy culto, muy capaz, muy respetado también en el ejército. ¿Hay comandos del ejército japonés que no hayan estudiado en Estados Unidos? Sí, debe haber alguno, pero... Tenía que salir. No, es que es así, es que Japón buscaba lo mejor que había en el mundo para buscarlo y no copiarlo, como hacen en algunos lugares poco serios, sino entender cómo estos tipos procedían y ver qué podían hacer ellos para mejorar lo que tenían. Tal cual. Perdón la interrupción, Jorge. No, bueno, cuando Kuribayashi llega a la isla y se hace cargo, encuentra este desorden y empieza a pensar cómo armar seriamente una defensa. ¿Qué es lo que sucede? Al almirante lo van a relevar, por supuesto, pero la Marina le sugiere fortificar la isla.
Es decir, establecer posiciones fuertes en distintos lugares para mejorar el sistema de defensa. Kuribayashi toma esa idea, pero además, por lo sucedido en otros desembarcos, se da cuenta que no tiene los medios ni la capacidad formal para poder realizar eso de frenar el desembarco en la costa, esa fórmula muy tradicional para la defensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tomando la idea de los fortines y replanteando la defensa, él retira la defensa de la costa y establece esas posiciones fuertes sugeridas por la Marina dentro de la isla. Y las hace excavadas, por ejemplo, en el monte Suribayashi, en la piedra. Está bien que es una isla volcánica, no era tan difícil el trabajo, era un gran esfuerzo, obviamente, pero era posible. Entonces va a haber fortines naturales, digamos, excavados, aprovechando el territorio. ¿Cuál es la idea de Kuribayashi? Es que estos fortines estén fuera del alcance de las islas, de las tropas que desembarquen en la playa, pero sí en alcance de poder batirlas por el fuego, no por el combate inmediato en la playa, sino dificultar tanto el desembarco que podría haber sido esas dificultades terminaran rechazándolo. El plan es muy original, pero va a traer un problema. Va a tener casi un conato con sus oficiales. ¿Por qué? Porque acá entra en juego la cultura militar japonesa. No quieren replegarse, no quieren abandonar la playa. ¿Cómo se llama el combate de ellos? Bonsai. No, el grito, Banzai. El combate Banzai. que van de una, digamos, claro. de frente. Larga vida al emperador es Banzai, ¿no? Guarda, sí, claro. Inclusive se lo escucha hoy cuando por ahí va el emperador a algún lado, la gente le grita Banzai, y es eso, larga vida al emperador. Claro. Entonces, bueno, creo que abonando un poco acá lo que dice Jorge, creo que Kuribayashi da la orden expresa de que no hagan asaltos por su cuenta. Banzai, como se dice, por su cuenta, como hacían en todas las otras. Porque, dice, el nivel de bajas quizás había sucedido, digamos, habían empezado en Guadalcanal con eso, ¿no? Que con esos asaltos así valerosos, con carga prácticamente con bayoneta, no sirven para nada. Entonces Kuribayashi dice, nada, nos quedamos todos enterrados hasta que lo tengamos el tipo en la mira, ¿no es cierto? Entonces, este choque cultural, que digamos no es nuevo, le había pasado a los espartanos en Platea, es decir, claro, sí, cada tanto te toca alguno que se enloquece. Bueno, Kuribayashi lo resolvió muy fácil. Relevó 18 oficiales y los mandó a Japón. Se acabaron los problemas. Y se quedó con los que se avinieron al plan, lo entendieron. Y entre ellos, el más importante, el comandante del regimiento Tanque 26, que es el coronel Nishi. Nishi era un héroe en Japón, pero además era un héroe deportivo. Competía en equitación en el mundo y tenía títulos y demás, así que era un representante cívico también de Japón. Y era un excelente oficial también de caballería, motivo por el cual probablemente tuviera mejor relación con Kuribayashi que el resto. Con un dato, ¿no es cierto?, de el amigo Nishi. Montaba, pero sabía de tanques, ¿eh? Sí, sí. No era un militar deportista, nada más. ¿eh? Sí, como algunos que uno conoce, ¿no? Algunos que conocemos, en fin. Sí, sí. En estas playas hay hay una abundancia, pero sí. en fin, nada. Los llamo al orden, señor. Bueno. No digo que hay caballos en uniforme, pero no importa. Incluso hay un tema con Nishi. Nishi llega con el regimiento y pierde más de la mitad en el trayecto de Japón a la isla. ¿Por qué? Por la hostigación de los submarinos americanos. Pero sí, con todo... sí, perdón, te quería ir, también otro, que vos decís, ¿no es cierto?, que Kuribayashi aprende, ¿no es cierto?, de la experiencia de los anteriores combates contra los norteamericanos, ¿no? Sí. Aprende también en el uso de los blindados.
Es decir, él piensa, porque los blindados, ya lo hablamos en algún otro capítulo, los blindados japoneses eran un desastre, no eran blindados en el sentido de lo que vemos en la guerra en Europa, ¿no es cierto? Pero él busca generar una pequeña masa blindada, ¿no? Para poder emplearla en ese sentido, y no como se empleaba, digamos, de forma casi individual o casera, claro, en los distintos combates en el pasado, ¿no? Sí, sí, ahí, por eso una de las cosas interesantes que tiene acá Iwo Jima, que también en algunas batallas japonesas se ven oficiales relevantes, no solo por su prestigio local, sino por la inteligencia profesional que ponen en juego. Tal cual. Eso, lo que hay que ver es eso. Bueno, con este plan, que como dijimos, tuvo algunos roces al principio, Kuribayashi, a lo que decían ustedes recién, restringir y limitar a cero, de ser posible, cualquier salida de las posiciones defensivas para contraatacar. ¿Qué es lo que va a suceder? Y acá entra, podemos engancharlo con lo que estaba contando Marcelo. Esa operación de verificación de obstáculos en la playa, y que Marcelo lo señaló, hace que un desadvertido comandante japonés con sede en el monte Suribashi, que es el que está en el extremo de la isla, abra fuego. ¿Y qué es lo que pasa? Al abrir fuego, delata las posiciones. Y los americanos, en protección de los buques que tienen cerca de la playa, devuelve el fuego. Con lo cual, sin que se haya eliminado completamente, obviamente, pero la defensa del monte Suribachi desciende en calidad y en potencia. Y aparte hay un error militar importante, me parece a mí también para marcar desde el punto de vista del combate terrestre. El monte Suribachi, que lo tenemos en ese extremo de la isla, que después lo podemos mostrar en la placa siguiente. El monte Suribachi era un elemento, aquí ahí se lo ve, ¿no es cierto?, a la izquierda de la placa, y en realidad estaba hacia el sudoeste de la isla. Sí, pero era un elemento... Da vuelta, pero ahí está en la puntita. Claro, exacto. El monte Suribachi era un elemento claramente distinguible dentro de toda la geografía de la isla. ¿Me comprenden? Era claramente distinguible. Al abrir fuego los tipos desde ahí contra... En la 16 se ve bien. Bueno. Seguí, Guillermo, perdóname. Al abrir fuego desde ese punto de vista, de una manera, ahí está, tan temprana, ¿ven el resto del paisaje de la isla? ¿Sí? Es natural que concentre todos los fuegos de la flota y que se reúna sobre el mismo el ataque masivo de la infantería. Lo que si hubiera combatido, como le decía el comandante japonés y que hablaba recién Jorge, ese fuego de los japoneses desde el monte Suribachi tendría que haberse resguardado hasta el momento en que tenían a las tropas americanas cerca para poder causarle baja. Y no lo que hicieron, que fue prácticamente trabajar como un atractor, atrayendo el fuego masivo que recibió. Claro. Es un desastre táctico. Digamos, es lo que dicen, digamos, incluso los informes oficiales, ¿no? Que, digamos, el acto de coraje de este joven comandante ahí que se quedó bajo el fuego hasta que pudo recuperar a todo el equipo subacuo, digamos, ese sacrificio en medios y hombres, digamos, justificó, desde un punto de vista militar, fue justificable porque, digamos, los descubrió a estas fuerzas. Y después, inclusive, decía el comandante del desembarco, gracias a eso pudieron, digamos, anular gran cantidad, la gran mayoría del fuego que venía del monte Suribachi, que ese era el que estaba previsto para destruir la primera línea de la fuerza de desembarco. Claro. Digamos, porque el desembarco fue prácticamente administrativo, casi
no tuvieron oposición. Sí. Desembarquemos Entonces, nomás porque hay una cosa que se ve bien acá en esta imagen, pero bueno, para los que nos escuchan y no tienen imagen, la arena de la isla es terrible porquería, es una arena volcánica como bolitas. Entonces, creo que, no sé, Marce, decime vos, pero la mayor dificultad tuvo que ver con la geografía. bueno, sí, yo diría, bueno, digamos, llegamos al día 20, ¿no? El día 20 no pudo haber el día del desembarco, 19, ¿no, Jorge? Sí, 19. Digamos, había mal tiempo, o sea, estaba cubierto el cielo, no se podían hacer operaciones aéreas. Se produce entonces el bombardeo terrestre desde los buques, digamos. Hay una operación de bombardeo que fundamentalmente por una fuerza de tareas con los acorazados, fundamentalmente. Están con, creo que el primer día, el día previo a la operación, hacen 2 días de bombardeo terrestre, prácticamente 3, después de esta que aparece la flotilla esta de los obstáculos subacuos, y empiezan a bombardear la isla con fuego naval de apoyo, fundamentalmente con acorazados y con cruceros, ¿no es cierto? Hay como 14 acorazados, eran casi todos los acorazados viejos que tenían los americanos desde fin de la Primera Guerra Mundial, pero que para este objetivo era realmente muy apropiado, porque eran cañones de muy alto calibre, casi todos 400 de 14, milímetros más o menos, ¿no? Claro, 14 pulgadas, 15 pulgadas, y había un acorazado moderno de 16 pulgadas. Y los cruceros que tiraban con 8 y 6 pulgadas. Digamos, 6 pulgadas es 152 milímetros, equivale a un cañón del ejército de 155. Sí. Pero después estaban con piezas de artillería de 203, 280 milímetros. Eso 3 días. Durante 3 días batiendo. El famoso le tiraron con de todo. Digamos, tenían sectores asignados de fuego. Digamos, cada buque tiene un sector asignado que empieza a barrer con el fuego de la artillería naval, ¿no es cierto? Lo dijimos en alguna oportunidad. En la 10 hay un acorazado. Ahí vamos. Los proyectiles tenían el peso de un fitito. Claro, claro. Para que tengan una idea, el día del desembarco, bueno, llega un acorazado grande de los modernos con 16 pulgadas, pero los días previos, con 14, 12, 8, 6 pulgadas, y los destructores que se acercaban más cerca con artillería de 5 pulgadas, que vendría a ser 125, ¿no es cierto? Yo acá tengo una tabla, que por supuesto no me lo acuerdo de memoria, pero en esos 3 primeros días de 14 pulgadas se tiraron 5.700 toneladas de casi podían munición. hundir la isla. Tengo una consulta, Marce. Eso, a los túneles que estábamos describiendo anteriormente, ¿le hacía algo? Bueno, ahora vamos a ver esto. Ellos batieron, imagínate, los 3 primeros días y el día D, digamos, antes del asalto anfibio, acá tengo la lista, de 16 pulgadas hasta ese momento, hasta la hora H del día D, 2.400 toneladas de proyectiles 16 pulgadas, 5.700 toneladas de 14 pulgadas, 1.400 toneladas de 12 pulgadas, 4.000 toneladas de 5 pulgadas. En cantidad de tiros, 31.000 proyectiles de 5 pulgadas, 1.500 proyectiles
de 14, 1700 de 8, 2000 de 6, 12.000 cohetes de 5 pulgadas, 20.000 morteros de 4 pulgadas desde la lancha de desembarco, 20.000 proyectiles de morteros cayeron sobre la playa, 8.000 proyectiles de mortero de 4,5, esos que van sobre la lancha de desembarco, 12.000 cohetes de 12 pulgadas. Bueno, cuando llegaron dijeron, bueno, acá no quedaron ni las moscas vivas. Claro. Los tipos dijeron, no quedaron ni las moscas. Y la realidad es que todo ese fuego, mucho fue absorbido por esa arena volcánica y además, como era fuego indirecto de larga distancia, el fuego viene en forma de parábola, el fuego de artillería. No es un tiro directo a pegar como el de un fusil, ¿correcto? Sí. Entonces caían desde arriba, con ángulos de elevación sobre esos búnkers que había nombrado previamente Jorge. Y la realidad es que produjeron muy poco daño en esos fortines prefabricados que habían hecho cavados en la roca. Y además un agravante, que es un poco lo que le pasó a los alemanes en Stalingrado. Destruyeron toda la superficie de la isla y la convirtieron en un campo de escombros de roca Ahí volcánica. Esto que estás contando, Marcelo, es importante el tema de lo que vos mencionás del fuego indirecto, sobre todo para los que nos están escuchando. Es decir, los tipos están disparando sobre blancos que se han seleccionado sin que alguien en el terreno, digamos, corrija el fuego. No hay esa apreciación. Hoy eso se solucionaría con drones, pero en esa época eso mejoró cuando la tropa empezó a avanzar en la tierra y tenía comunicación. Eso lo vamos a ver después en la batalla. Claro, acá lo que están haciendo es batiendo áreas. A cada buque se le asignaba un área a batir y el tipo le entra a dar al área con fuego indirecto, que no fue efectivo y que, digamos, trajo como contraprestación esto que después se quejaban las fuerzas de infantería, que tenían que caminar sobre un campo de escombros de roca. Claro. Con lo cual le hacía difícil a los infantes realmente... Sí, llevar el armamento, lo que llevaban No, encima. y correr, pero también se podían esconder. Un poco lo que hizo Alemania cuando bombardearon brutalmente Stalingrado y después no podían caminar por las calles. Lo aprovecharon los ruskis, pero tal cual. Aprovecharon los ruskis para la defensa, obviamente. Tal cual. Bueno, tal esto cual, fue bastante similar, ¿no es cierto? Y bueno, después de que se hace ese fuego de Ablande durante 3 días y el del día D, se larga a la hora H la operación de desembarco. Bueno, y acá los dejo a los amigos que empiezan a hablar de los primeros asaltos, ¿no es cierto? Decime, Jorge, si voy a alguna... En la siguiente están las lanchas, digamos, la 11, 12 y 13 son las lanchas. Esas son las que vos decías, tipo Normandía, ¿ves? Las lanchas chiquitas. Higgins, ¿no? Higgins, ¿no? Claro, no Higgins, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, y a ver si por ahí se ve algún buque de desembarco de estos que decíamos antes. A ver. Bueno, acá se ve cuando desembarcan en la playa, el asalto primero. Sí, lo de los grandes no sé si hay. Bueno, pero ahí creo que por ahí aparece alguna foto. En un momento, digamos, el embotellamiento que se produce de medios en la playa, ¿no? Sí, pero miren el equipo de los soldados, ¿no es cierto? Fíjense en esta foto, ¿no? La número 13. Tienen si ustedes ven el vehículo que los está trayendo, ahí pegado a la izquierda hay un rollo que no es de papel higiénico, es un rollo negro, ¿lo ven? Sí, sí, como de un hilo. Eso es un carretel de línea de comunicaciones. Ese soldado que está ahí, lo que está llevando es un cable de teléfono. Y el tipo debe tener la misión, debe haber tenido la misión en algún momento de extender ese cable desde el puesto comando de alguien que estaba ahí con otro hacia la derecha o otro más adelantado para empezar a atender comunicaciones ahí.
no solamente las comunicaciones radioeléctricas, sino las comunicaciones que se dan por este sistema. Y fíjense que a la derecha se ve la torre de un tanque. Sí, sí. ¿Lo ven? Que está ahí. Y también hacia el medio hay dos soldados que, a diferencia de los que están más a la derecha, que llevan su mochila, digamos, de soldado individual, con su pala y sus cosas, llevan como unas cajas, ¿sí? Esas cajas probablemente sean munición de mortero, munición de mortero, para a una pieza que debe haber ya desembarcado en el lugar. Lo que yo quiero marcar con esto es la gigantesca dificultad, la diversidad de cosas que se necesitan en una operación también terrestre para atender ya de entrada el establecimiento de la cabeza de playa, ¿me comprenden? Se necesita munición que lleve a alguien para esto, se necesita extender comunicaciones, se necesita tener enlace, por ejemplo, ese tanque que tenía ahí, si uno se aproximaba a la parte de atrás del tanque, van a encontrar cubierto en una caja un teléfono, para que los soldados pudieran agarraban el teléfono ese y se comunicaban con el jefe del tanque para decirle, correte más a la derecha, correte más a la izquierda, hay un blanco en tal lugar. ¿Me comprenden toda la dificultad de lo que estamos hablando, no? Y esto, perdóname, Guille, y esto sumado a la dificultad que estaba comentando Marcelo de el piso, ¿no? Bueno, no, al principio era todo arena volcánica, en los primeros, eso fue ya después más adentro. Claro, los primeros metros... Eso modificó bastante el tiempo que ellos pensaban que les iba a llevar de desembarcar finalmente, ¿no? Además, la playa tenía un talud a los 50 o 100 metros, como de 2 metros, que tenían que trepar. Medio como gatear arriba de ese pequeño médano de arena volcánica, ¿no? En la 14 está eso. Claro, mira. Ahí está, exactamente, que tenían, exactamente. Se ve que, mira, se ven claramente las pisadas, o sea, lo que se te hunde, más el peso que llevaba. Claro, estaba comentando Guille. Tal cual. Y fíjense también, ¿no es cierto?, cómo se nota. Los tiradores, no en la cresta, sino apenas, pareciera que estuvieran en la punta y no están abajo de donde está el límite del talud, porque están protegiéndose, ¿no es cierto? Y cómo hacia abajo, lo que decían también Marcelo y Jorge, y vos también, Karina, se va amontonando la tropa que va llegando. Claro, tal cual. Hubieran ido a la casa de Vudú, que estaba por ahí. No, acá también, bueno, ya me diste pie. ¿Viste cuando Marcelo estaba contando la cantidad de toneladas de munición que se desprendió, ¿no es cierto? Sí. En estas playas, en nuestro bendito país, en esa época, en la época de la Revolución del 43, pensaban los mononeuronales que estaban en esa actividad, que eran competencia de Estados Unidos. Vos te das cuenta, ¿no? Vos, los Farrell y todos los otros pibes, los Ramírez, todos los pibes estos, pensaban que eran competencia de Estados Unidos. No había fuerzas acorazadas en el 43 en la Argentina. No, tal cual. Bueno, en fin, nada, una digresión estúpida. Nada. Avancemos. ¿Cómo seguimos? Jorge. Bueno, todo esto que decíamos, muy lindo, pero además es todo bajo fuego. Sí. Porque, digamos, el sistema defensivo de Curibayachi era ese. Párense en la playa y nosotros le vamos a tirar con todo lo que tenemos. En la placa 15, esto ya es avanzada la operación, pero ese soldado americano está acostado sobre el monte Suribachi. Miren el campo de fuego que se ven ahí abajo, las playas, donde están atracando los buques. Bueno, ven esos buques que están ahí sobre la playa, esos son los que se usaron para esa misión de exploración de 3 días antes, ¿no es cierto? Y el campo de fuego que hablas ahí también, Jorge, y que nos permite ver en los buques que menciona Marcelo, son los que le permiten a la defensa tirar en profundidad, y no solamente tirar en profundidad, sino concentrar el fuego, ver lo que está pasando,
No hay cubiertas para que la infantería pueda avanzar, ¿me comprenden? Aprovechándolas, las diferencias de las distintas rugosidades que tiene el terreno para poder cubrirse, lograr apoyo. No hay nada de eso. Bueno, che, voy Bueno, ahí se ve. voy a sacar un tiro para el lado del gremio. Esta foto es excepcional, de calidad, digo, Sí, de composición sí. y demás. Piensen que todo lo que ustedes están diciendo, hubo un tipo, bueno, el que saca la famosa foto, que no quiero adelantarme, es Joe Rosenthal, pero esta foto en Sí. particular, Es buenísimo. además de todo lo que ustedes están diciendo, del peso de los soldados, del viaje, de la cantidad de proyectiles tirados durante los 3 días, qué sé yo, hubo uno que anduvo un poquito más rápido que el soldado para subirse al monte para sacar esa foto. O sea, Bueno, pero el cuerpo Bueno, de Marines tenía digamos, una división Karina, que se encargaba de esto. alucinante, es muy alucinante, y lo digo porque a veces uno está mirando esto y uno está pensando en el tipo. Hay una foto, creo que lo habíamos hablado con vos, Jorge, cuando hicimos, creo que Normandía, no sé si fue Normandía o algún otro desembarco, de la madre que reconoce al hijo que está sacando la foto. De una masacre, Ah, de una sí. masacre. No me acuerdo, mira, no me acuerdo qué desembarco era. Sí. Pero la verdad es esta, o sea, miren dónde se fue a poner el fotógrafo, Dios mío. bueno, Y es además que tuvo tiempo de no hacer todo, foco, componer. Sí, todo, todo. digamos, en todas estas fuerzas siempre hay, independientemente de los corresponsales de guerra que pudieran haber habido, siempre hay elementos propios que dependen fundamentalmente del sistema de inteligencia propio, que filman y sacan fotos de la operación. Pero no con un fin histórico, sino con un No, fin no, de aprender de lo que por está supuesto. pasando. claro, con un fin de lo que está pasando y para que quede registrada la operación. Por supuesto. Lo mismo que en el buque, en el combate naval, como yo les decía, que una vez que lo hablamos el año pasado, en el puente hay un tipo sentadito que está escuchando las comunicaciones y anotando todo. 12:27 se abrió fuego en 5 pulgadas, y mientras el tipo está bajo fuego también. Pero el historiador y este fotógrafo también están bajo fuego. Y el tipo está cumpliendo con su misión, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, te interrumpimos. Y ahí, sigamos. no, pero Perdón, ahí quería yo decir algo. Ah, sí. Todas esas lanchitas que se ven chiquititas, ustedes imagínense que además, durante todo el combate que duró toda la operación, permanentemente este taxi de ida y vuelta con suministro agua. La isla no tiene agua. Claro. O sea, Bueno, fue uno de los problemas que tuvieron los muchos, japoneses, se quedaron sin agua al toque. claro, pero los americanos les pasa todos los días, desembarcaban agua, tanques de agua, en las lanchas. Y tiburones ahí, para agregar algo, digo, para sumar un poquito de peligro. Bueno, ahí sí, dale, Jorge. Ya que vemos la playa así a lo largo, toda esa es la zona de desembarco. Más hacia el fondo va a desembarcar la 4ª División de Infantería de Marina, y más cerca del Suribachi va a desembarcar la 5ª División. Van a tener un número de bajas muy importante, y esto va a tener mucho peso durante toda la campaña, porque el número de bajas transmitido al pueblo norteamericano provocó una gigantesca conmoción. Hubo movimientos pidiendo que cesara la batalla en Estados Unidos. Sí. Así que fue muy terrible esta batalla para todos. Para darse una magnitud de este tema, ¿no es cierto?, de lo que fue Iwo Jima, y abonando lo que dice Jorge. Los Marines en toda la campaña del Pacífico más o menos mueren 17.000 hombres. Más o menos 17.000 hombres son los que mueren en la campaña del Pacífico. De los 17.000, 6.000 y algo mueren en Iwo Jima. Sí. Para darnos una idea de lo que fue esto, ¿no? Pero también esa campaña, me parece, ¿no?, jugó a favor de la decisión de lo que se estaba preparando en el proyecto Manhattan, ¿no? Sí, Claro. también. Exactamente. Sí, no quiero adelantar eso, pero sí. Claro, cuando vemos, como dice Guillermo, el número de bajas, el desembarco empezó a las 9 de la mañana. Para las 5 de la tarde habían avanzado unos 800 metros hacia la primera pista de desembarco, y la 5ª División había logrado cruzar la isla
que no tiene más de 1500 metros de profundidad. Pero entre las 9 y las 5 de la tarde ya los Marines tenían 2500 bajas. Un número terrible, absolutamente terrible. Cortada así la isla, la operación, digamos, se va a dividir en dos. Una parte de la 4ª división y parte de la 5ª, mejor dicho, toda la 4ª y parte de la 5ª división van a girar y van a empezar a dirigirse hacia el norte de la isla. ¿Querés que pase a la imagen que se veía la isla desde arriba? Sí, habría que ir a la 9. Sí. Ahí está. Acá está. Claro, es decir, lo que uno ve es hacia el monte Suribachi, ahí en la punta superior izquierda, una parte de la 5ª división se va a dirigir allí. Claro, el soldadito que teníamos antes está acostadito ahí en el monte y se ve la playa para el costado, para abajo. Exactamente. Otra parte de la división ha cortado la isla, fíjense que no es tan ancha, y junto con la 4ª van a establecer un frente que va a mirar hacia el norte de la isla, que es donde la isla se empieza a ensanchar. Así ahí, que Jorge, discúlpame un segundo nada más. ¿Por qué? Porque hay algunos que te podría decir, che, ¿para qué enfrascarse con el monte Suribachi, eludirlo y seguir para el lado directamente con la masa sobre las pistas, ¿no es cierto? El tema está que el Suribachi, vos no podías dejarlo a retaguardia, porque estaba en capacidad de hacerte fuego al flanco y de hacer fuego contra las tropas que estuvieran desembarcando toda la logística y el resto de los escalones de combate que tenían que desembarcar en la isla. Decía que el Suribachi había que liquidarlo. Era clave, era clave. Claro. Imposible dejarlo atrás. Así que, como decíamos, la batalla como que se divide en dos, artificialmente dicho, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto no le preocupa mucho al comandante japonés, a Kuribayashi, porque él cree, o por lo menos así estaba planeado, que el Suribachi iba a resistir bastante. Entonces iba a tener a la fuerza americana dividida en dos. ¿Qué va a pasar? Un poco por lo que habíamos hablado antes, ese error japonés de abrir fuego anticipadamente y la respuesta americana que disminuye la potencia del monte, y otro poco por probablemente las disensiones que se deben haber producido entre los japoneses cuando quedaron aislados, porque si no uno tiene la imagen de que los japoneses son máquinas que se van a tirar sobre el fuego enemigo y no es así. Habrá habido, digamos, lo mínimo, la discusión profesional de resistimos, no resistimos, cómo devolvemos el fuego. Es decir, algunas discusiones hubo, indudablemente, algunos también indudablemente ya llegaron demasiado rápido a la situación de tener que hacerse el seppuku y suicidarse porque no había nada más para hacer. Así que lo cierto que todo esto junto llegó a que el monte cayera el 23. Es decir, el desembarco es el 19, prácticamente 4 días después, los americanos toman el monte Suribachi. Lo toman, lo tienen que limpiar, porque como decíamos, hay defensas excavadas, túneles y demás, pero ya no es el peligro que representaba originalmente. En la foto 17 se ve el apoyo de fuego para tomar el monte, y también lo que se ve es la misma imponencia del monte como objeto militar. La verdad que es impresionante. Es impresionante. Sí, ahí con respecto a la toma del monte Suribachi, ¿no es cierto? Y seguramente vamos a mostrar la escena que es la foto. Yo sé que toda la historia esta de que había una foto después y yo lo que digo como que esa 3 foto sí. Está bien, pero está bien que lo hicieran porque valía. Sí. A lo que voy es lo siguiente. Cuando se iza la bandera sobre el monte Suribachi, ¿no? Embarcado con la flota que estaba el secretario de la Armada de Estados Unidos, que era el señor Forrestal. Estados Unidos tiene, igual que algunos otros países, un político que está acá, y eso me parece una cosa interesante cuando el tipo es eficiente, ¿no? Está en la foto siguiente. Ahí está, ok. Ahí los tenés. Ahí está, la primera bandera, ¿no es cierto? Lo ve Forrestal, que estaba el secretario de Armada, que estaban viendo el desembarco.
Cuando él ve, él ve la flota, la bandera flamear, que todos los buques de la flota empiezan a hacer sonar sus sirenas, porque era realmente Y porque aparte un dijeron, momento, perdón, Guille, dijeron, ya está. claro, pero Forrestal dice, esa bandera en el monte Suribachi le asegura al cuerpo de Marín 2 siglos de vida, Y porque había quienes Hizo una en diplomatura en marketing de 15 minutos. claro, es que había quienes en Estados Unidos pensaban, un error garrafal a mi juicio, total. y sobre todo en el ejército, de absorber al cuerpo de Marines dentro de las fuerzas terrestres, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Ojo que acá en estas playas hay varios que piensan de esa forma tan primitiva, ¿no? Pero bueno, eso fue muy importante para el cuerpo de Marines, y por eso el cuerpo de Marines, esa imagen de la bandera, querían la imagen, no la primera. Por eso, querían la imagen. no spoilemos que estaba Jorge en esto, decime si vuelvo para atrás o me quedo en esta foto, pero es impresionante lo que está contando Guille desde el punto de vista de la política, y no de la guerra. Claro, estamos ahí, es decir, y hay una cosa que hay que destacar. Esa avidez del ejército por absorber a la infantería de marina es muy antigua en las fuerzas militares americanas. ¿Por qué? Porque había un famoso regimiento de infantería marina que era el 9º, que es el que va a estar ¿cómo se llama? En la rebelión de los Boxers, cercado en Pekín. En Pekín, era lo que para la época era lo que llamaríamos la fuerza de intervención rápida. Es decir, era la fuerza que los americanos empleaban en cualquier lado. Pero además, porque los Marines tienen una gran ventaja frente a las demás fuerzas, porque es la única fuerza que el presidente norteamericano puede emplear sin aprobación previa del Congreso. Es decir, el Congreso después lo tendrá que corroborar, pero no necesita la aprobación previa. Y te sumo una cosa más, si me disculpas. Al ser una fuerza relativamente chica y pobre para los estándares, lo mismo le pasa a los Royal Marine, lo mismo les pasa a los Royal Marine en el Reino Unido. Desarrollan más que los medios, desarrollan el cerebro. ¿En qué sentido? Los tipos le buscan la vuelta a todo para ser más eficientes, más rápidos. Están casi 2 o 3 pasos adelante en muchas cosas. Sí. El núcleo de estas fuerzas tan especiales es precisamente la mente de los oficiales, los suboficiales e incluso los soldados. Hay una preparación muy específica para esto. Y con un detalle más, ¿no es cierto? Vos sabés que aún hoy los Marines en Estados Unidos, el cuerpo de Marines es en sí tridimensional, porque tenés un cuerpo de Marines aéreo, tenés el cuerpo de Marines propiamente dicho, los que hacen artillería, ciberguerra, todo eso. Pero ellos dicen esto: todo Marines es ante todo un fusilero. Todo Marines en cualquier situación es un experto en el uso de su fusil. ¿Me comprenden lo que les quiero decir, no es cierto? Es decir, que es una fuerza que no pierde su raíz de ser un soldado combatiente. Sí. Y eso es una nutriente cultural fundamental por una fuerza militar. La verdad, está muy bien desarrollada. Bueno, no por nada compite con la Legión extranjera. Tal cual. ¿Quién es el cuerpo militar más condecorado de la historia? Tal cual. Es decir, ya estamos hablando de condecoraciones en serio, ¿no? Y operaciones heroicas en serio. Así que son muy importantes. Y este despliegue de la Marina tiene el efecto de Forrestal le marca. Es decir, y ya, pese a que siempre hay arañazos al respecto, ha solidificado la posición de los marines norteamericanos. Ahora, ahí sobre la bandera, porque es, digamos, la anécdota. Claro, porque creo que nos adelantamos un poco, exactamente, digamos, con la toma del monte, ocurre que, digamos, que llega al mundo y se hace, creo que debe ser las fotos más famosas de la historia.
contá un poquitito, digamos, de las tres. Está la primera, es la que pusiste vos, porque hay todo de un soldado que tenía en la mochila y entonces o había una cañería. Hay no sé si es mito o si no lo es. Contanos vos, digamos, de las banderas. Sí, es cierto, es una bandera que tenía un soldado. Es una bandera como uno la puede ver pequeña. Esta es la Que es primera, la que esta no es la foto. Esta no es la foto, que es como contaba Guillermo, que es la que Forrestal ve. Claro. Ahora, prontamente empezaron a buscar otra bandera más grande. En la página siguiente aparece la segunda, que es más grande, es un reemplazo, se hace, y digamos, hasta acá podríamos haberlo dejado. Sí. Pero la llegada de Rosenthal, como decías vos, va a marcar que se haga la última y más famosa bandera, que es la siguiente foto. Vamos, claro. Espectacular. Es una cosa Espectacular. la veo y me emociono. Sí, pero también... ¿Sabés qué tiene? Mirá, decime. Es una foto ensayada. Sí, bueno. ¿Qué necesidad de romperme el corazón? No, pero está bien. Pero, ojo, no es una crítica, ¿eh? No, de ninguna manera. Pero escúchame, ¿sabés qué tiene? Mira, esta composición que los tenés casi Moviéndose. coreográficos, tal cual. Sí. Casi coreográfico, del esfuerzo de los soldados respecto de la primera. Es monumental. Es monumental. Sí. La el verdad terreno rugoso, el viento, ¿sabes? Guille, el viento no le da a esta bandera lo mismo que las otras. Es de loco. No, tal cual. No, la valía. ¿Sabés qué bandera también es icónica en esto? La bandera. Perdóname, te voy a decir otra cosa más. El caño y los nuditos, la precariedad también. Tiene todo, esta foto tiene todo. Él, bueno, me contaba, yo no sé si Rosenthal hizo las anteriores, no sé cómo es eso, si ustedes saben. No, yo creo que Rosenthal trabajó sobre esta. Sobre esta. Las anteriores creo que fueron sacadas por digamos, fotógrafo oficial de la Infantería Marina, que iba con la Fuerza de Combate. Claro. La primera foto, ¿no? La segunda no sabemos. La de la bandera chiquita y... Esta foto, por eso digo, esta foto de Rosenthal tiene una composición increíble, tiene una heroica, pero todo, no han dejado nada, incluso al último soldado que ni toca el mástil. El mástil. También es emotivo. Y aparte están caminando sobre escombros, sobre un desastre. ¿Sabés cuál es la otra foto icónica? La de los soviéticos en el Reichstag. Esa también. Claro, bandera que cada año que en Moscú se celebra el Día de la Victoria, desfila detrás de la bandera de Rusia. Mirá. Véanlo. Es la misma bandera, la misma de ese regimiento, de ese batallón que toma el Reichstag, ¿no es cierto? Y pone la bandera. Detrás de viene la bandera de Rusia iniciando el desfile, y detrás viene la bandera que se hizo en el Reichstag. Es tremendo. Por eso los ejércitos no viven solamente viven de estas cosas también. Bueno, sí. Muchachos, me parece que es el lugar, vamos a darle, digamos, que le dé forma a esta parte de la batalla, Jorge, y como para cerrar la primera parte, y sí, considerando además la cuestión simbólica. Sí. Bueno, tomado el Suribayashi, ya nos hemos sacado, es decir, los americanos se han sacado un problema serio de encima, como hablábamos con Guillermo antes, y esa necesidad de someterlo para no dejar a retaguardia una posición amenazante como planteaba el Monte. Y ahora la batalla se va a plantear hacia el norte de la isla, en un barrido doloroso y costosísimo. Voy a ir a la 9. Claro. Para los que nos están escuchando y no ven la imagen, entonces quedó como la puntita del sur, ya está, ya la cerraron, y van como para la parte donde se ensancha la isla. Claro, y hay que empezar a barrer todo el resto. Tal cual. El aeródromo lo van a tomar relativamente rápido, el primer aeródromo, el más grande, pero claro, ahí ya la batalla toma un cariz diferente.
Es decir, ya no es el desembarco, ya no es la necesidad de afianzarse, sino que ya son dos fuerzas firmes en tierra que están disputando la isla. Ya la forma de la batalla se hace diferente, porque va a empezar a plantear distintos sectores de mayor y menor violencia de combate. Y lo que sí va a marcar también es la incidencia de bajas terrible para ambos bandos. Claro. Para ambos. Perdóname, ¿lo empiezan a usar ya el primer aeródromo o no? Digamos, para los fines que necesitan. Sí. Aterriza de emergencia un B-29. Tal cual. Sí, sí. Promediando la batalla, aterriza un B-29. Así es, sí. Y realmente yo no encontré la foto en calidad para colocarla, pero es muy simpático porque el avión está aterrizado, está en la pista, y la cantidad de marines que se van alrededor de él a verlo como si fuera un bebé recién nacido. Claro. Están todos corriendo. La verdad que es muy, muy buena la foto para el que y la justificaba ese B-29 que aterrizó en emergencia, daba cierto nivel de justificación a lo que estaba pasando. A lo que ¿no? estaba la cantidad de bajas. Que convengamos que de los japoneses, los que estaban en el Suribachi, no quedó ninguno, ¿no? Bueno, no spoileé que no se sabe quién ganó. No, el Suribachi, pero ya tomamos el Suribachi. Escuchame una cosa. Quería decir un par de detalles, me parece que lo dijimos al principio. A ver, los americanos pensaban que esto se liquidaba en un par de semanas, ¿verdad? Y esta pronta, digamos, conquista del aeródromo del Suribachi me parece que apunta como a reforzar esa creencia que contaremos en la segunda parte de esta batalla, que estaba pifiadísima, digamos, pero ¿en qué momento, y con esto sí cerramos, les parece a ustedes que se dan cuenta los americanos que nos vamos a quedar acá un montón de tiempo? A mí me parece que tiene que ver con que básicamente seguían recibiendo fuegos de otros lugares, se veía que le faltaba toda la isla por conquistar. ¿Vos decís que con el Suribachi no sienten los tipos que ya está? Lo que pudo haber sentido es el amigo Forrestal y quizás alguna impresión de todavía las tropas que estaban embarcadas, pero los que estaban en tierra ya tenían en cuenta lo que faltaba. Digamos, la sorpresa con el sistema defensivo y la cantidad de bajas tomadas en los primeros días ya le indicaban a cualquiera que estuviera en la batalla que esto iba a costar mucho. Es decir, toda la condición indicaba que no era un paseo de ninguna manera. Cosa que, digamos, los americanos asumieron más de una vez. En Guadalcanal también creyeron que era sencillo y nosotros también, y nos llevó como 4. Nos llevó como 3 o 4 clases. Claro. Les pasó en Taragua. Y esto no es desmerecer a los americanos, pero y sí, cuando uno mira la isla y el poderío que uno tiene, y puede ser que uno se confíe en que va a ser rápido. Que te la creas un poco. Claro, les pasa todo. Bueno. Pero ya les digo, el mismo primer día con las bajas indicaba que esto iba a ser muy duro. Ok. Bueno, estimadísimos oyentes y televidentes, no sé cómo les digo, como habrán notado, no nos alcanza un solo episodio para contar todo esto, ni para preparar, digamos, ni para preparar políticamente lo que siguió en la guerra. Así que nos vamos a ver el sábado que viene. Les agradezco muchísimo, estimados compañeros, por este primer episodio de la segunda temporada de Historias Bélicas. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Sí, muchas gracias por escucharnos. Suerte. Chau, chau.